Bueno, chicos, entonces vamos a ir iniciando. Bueno, entonces, como los avisos parroquiales, en la carpeta del Drive les compartí como la documentación que trabajamos la semana pasada. Recuerden entonces que nos enfocamos en trabajar el tema de lo de la clasificación de peligros. Habíamos desarrollado la clasificación de peligros para GTC 45 y el compromiso que tenía de compartirles la clasificación de peligros acorde a la guía del Ministerio de Protección Social. Ya la tienen disponible también ahí en la carpetica del Drive. Igual a como construimos la de GTC 45, así quedó construida la del Ministerio de Protección Social, obviamente con la clasificación de factores de riesgo que propone el Ministerio de Protección Social. ¿Listo? Entonces, ya ahí les quedó. Miren que están como todos los de inseguridad, que eran los de electricidad, los mecánicos, los locativos, todos los biológicos, los de carga física, los psicosociales, ¿sí? Los peligros físicos, todos los químicos y los de medio ambiente y saneamiento, pues que aunque no se utilizan mucho, pues también están dentro de la clasificación, como para que los puedan tener ahí disponibles. Entonces ya con eso, como que les quedaría ahí disponibles dos clasificaciones y pues ya uno lo que va haciendo es que se va adaptando a cada una de las clasificaciones y a la que uno considere que mejor se puede adaptar a cada uno de las organizaciones en las cuales uno esté trabajando. Entonces ese, pues digamos que era como tareita que habíamos quedado de la semana pasada. Vamos aquí entonces a continuar con el tema que venimos trabajando. Bueno, por acá dicen, ¿y por qué tan poquitos hoy? ¿Están en exámenes o por qué tan poquita gente hoy conectada? ¿Qué creen que pasó hoy? Sí, muy poquitos. Pero bueno, la ventaja es que queda grabado el encuentro y los compañeros de pronto se pueden colocar al día viendo las grabaciones. Bueno, voy a darle acá a compartir para que podamos mirar acá. Oscar, buenas tardes. Sí, estamos acá como sorprendidos porque pues normalmente siempre alcanzan a ser casi 10 personas las que se conectan al encuentro y hoy solo tenemos 3 personitas conectadas. Entonces sí se extraña uno un poquito. De pronto es que tienen entregas o están en exámenes o algo que haga que estén un poco más dispersos de lo normal. Bueno, entonces vamos a seguir acá con la metodología con la que venimos trabajando. Entonces recuerden que vimos la primera semana, vimos el tema de la clasificación de procesos, actividades y tareas. La semana anterior vimos todo el tema de identificación de peligros. Hicimos como una aplicación con un videíto de una actividad en específico. Esa actividad la discriminamos en tareas y le hicimos como esa identificación de los peligros. Vamos a continuar entonces esta semana. Vamos a trabajar el tema vamos a mirar, ¿cierto? El tema de controles. No me voy a detallar mucho en el tema de los controles porque cuando definimos el plan de acción para los controles, pues entramos un poquito más en detalle, pero les voy a hacer la diferencia entre esta parte de controles
y la parte de controles que coloca cuando estamos definiendo el plan de acción. Y vamos a empezar esta semana, digamos que nos vamos a enfocar en el tema de evaluación de riesgos. Ese es como nuestro tema central. Vamos a mirar de forma muy genérica el tema de controles y vamos entonces a entrar en detalle en la evaluación de riesgos. Por acá le están preguntando, Oscar le está preguntando a Yesenia que si le puede colaborar con una matriz de requisitos legales. Todavía no es tema que hemos trabajado, entonces digamos que todavía nos demoramos un poquito para llegar allá, mientras terminamos esta primera, que es el tema de matriz de peligros y riesgos. Bueno, en el tema de controles existentes, entonces recuerden que en ese tema de controles existentes es muy importante que realicemos la identificación de cuáles controles hay en el momento en el que se está haciendo el ejercicio de identificación. Es decir, en ese momento 0 o en ese momento de revisión 1, de revisión 2 o de revisión 3, yo tengo que registrar ahí cuáles son los controles que tengo implementados para cada uno de los peligros que he identificado. Ojo, que tengo implementados, no los que debería de tener, sino los que ya tengo implementados, es decir, que ya se están ejecutando y que ya están funcionando. Entonces, esos controles que ya tengo implementados, es muy importante que yo los deje bien registrados en esta parte antes de la valoración, porque recuerden que la implementación de las medidas de control van a incidir en la disminución del nivel de probabilidad. ¿Cómo así que van a disminuir el nivel de probabilidad? Entonces, miren, si yo soy un conductor de moto y si yo soy conductor de moto y en esa tarea de en esa actividad de conducir moto, yo no tengo ningún tipo de elemento de protección personal, es decir, no tengo ni casco, no tengo ningún tipo de chaleco con almohadillas protectoras, no tengo protección para los pies, no tengo protección para las manos, no tengo ningún tipo de capacitación o entrenamiento para conducir moto, no tengo pase, la moto no tiene SOA, ¿cierto? Entonces, si yo ahí no tengo ningún tipo de control implementado, la probabilidad, entonces, esa ausencia de control va a incidir en la variable de probabilidad cuando yo esté haciendo la valoración del riesgo, ¿cierto? Es decir, se supone, ¿cierto? Digamos que en el análisis de riesgos, digamos que lo que analizamos es que a mayor medidas de control implementadas, lo que se está buscando es que sea menor la probabilidad de ocurrencia del evento y en algunos casos hasta la severidad del mismo. En ese mismo caso del conductor de moto, no es lo mismo un conductor de moto que se accidente, se caiga, ¿cierto? Pues lo atropellen o él atropella a alguien con esa moto y él se caiga de la moto y que no tenga ningún tipo de protección, ¿cierto? Entonces, es decir, que no tenga ni siquiera casco. Entonces, no es lo mismo la consecuencia, o sea, la valoración de la consecuencia, es decir, el daño, la probabilidad de daño que voy a tener de ese conductor sin elementos de protección personal a con elementos de protección personal. Entonces, en este caso, cuando yo registro las medidas de control que existen, eso me va a permitir sustentar un mayor o menor nivel de probabilidad y consecuencia dependiendo de la medida de control que haya registrado. Entonces, aquí en esta parte de la matriz, yo registro los controles que tenga implementados y que yo pueda evidenciar que funcionan para ese peligro que acabé de identificar. Obviamente, para ese proceso, actividad, tarea. Recuerden que vamos por fila, se hace por fila. Entonces, yo llego ahí y registro cuáles son los controles que tengo implementados y que tienen relación directa con el peligro que acabé de identificar. ¿Cómo así que relación directa? ¿Cierto? Entonces, es decir, que esos controles que yo tengo implementados efectivamente tienen relación con ese peligro que yo estoy identificando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si mi peligro identificado es un peligro físico, por ejemplo el ruido, yo en los controles existentes
pues de nada me sirve decir que tengo un elemento de protección personal que es un casco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el elemento de protección con el peligro que estoy identificando. Si fuera a hablar de un elemento de protección personal, entonces diría, elemento de protección personal, protector auditivo tipo inserción o protector auditivo tipo copa. Entonces, ahí sí, ese elemento de protección personal, es decir, ese control que tengo implementado, tiene relación directa con el peligro que estoy identificando. Entonces, tiene que ser una a una la relación. Los controles que yo coloco que existen tienen que tener relación directa con esos peligros que acabé de identificar. Por eso se hace por fila, ¿cierto? Es decir, yo hago el análisis o lo miro por fila para poder garantizar que haya congruencia con la información. Típicamente, ¿cierto? Tradicionalmente, ¿cierto? Los controles se han clasificado en la fuente, en el medio y en la persona o en el individuo. Esa es, digamos, como la típica clasificación de peligros que uno, la típica clasificación de controles que uno reconoce en la, pues en la bibliografía, ¿cierto? Es decir, siempre se habla de control en la fuente, en el medio, en la persona. No significa que usted no pueda variar la clasificación de los controles que va a registrar en su matriz. Recuerden que eso es una matriz guía. Usted la puede adaptar y la puede ajustar según las necesidades. ¿Por qué se los digo? Porque a veces uno se queda sin saber dónde colocar un control que tiene implementado. Entonces, muy útil, ¿cierto? Esa clasificación de fuente, medio e individuo, digamos que suele ser muy básica, pero se queda cortica, por ejemplo, cuando yo necesito registrar un control de tipo administrativo. Entonces, los controles de tipo administrativo ayudan en algunos casos, a controlar el riesgo, pero a veces se queda uno sin saber, ay, ¿yo dónde pongo eso? En la persona, en el medio, pues en la fuente no es, pero ¿dónde lo pongo? Entonces, a veces se queda uno sin saber, entonces simplemente mi recomendación es que uno puede ajustar la columna, ya les vamos a mostrar la matriz de controles existentes, yo perfectamente puedo ajustar esos tipos de controles a los tipos de controles que realmente en mi organización tengo implementados. Si yo en mi organización tengo definidos son medidas de ingeniería, control en el medio, controles administrativos, control en la persona, capacitaciones, por ejemplo, si yo tengo esa subdivisión, perfectamente la puedo utilizar también en mi matriz. Si yo la puedo adaptar a lo que yo tenga. Lo importante es que tenga una correspondencia o tenga una congruencia con esa información que estoy registrando. De coquito, como para que aprendamos a identificar, ¿cierto? Entonces, recuerden que los peligros claramente tienen que tener una fuente de generación. Es decir, los peligros tengo que tener claramente identificado qué es lo que me genera ese peligro. Por eso es que en la descripción yo siempre explico el qué y el cómo. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando yo voy a definir el control existente en la fuente, se va a constituir o se va a considerar un control en la fuente aquel control que intervenga de forma directa ese elemento, equipo, actividad, tarea que me está generando la exposición al peligro. Entonces, si me interviene directamente la fuente que me está generando el peligro, eso es un control en la fuente, solamente. O sea, solamente se consideran controles en la fuente si me realizan algún tipo de intervención o algún tipo de acción directamente sobre la fuente que me está generando el peligro. Entonces, miren que no todos, ¿cierto? Los peligros tienen tan fácilmente controles en la fuente. ¿A qué me refiero? Si yo estoy hablando de un peligro como la exposición a polvo por material particulado, si me entienden el concepto, ese peligro químico, polvo por material particulado, ¿listo? La fuente de generación de ese peligro es el agente, es decir, es el polvo de madera, como el que vimos en la sesión de la semana pasada. Es decir, la fuente, ¿cierto? Es decir, lo que me está generando la exposición a ese peligro, que es un peligro químico, es en sí la madera.
¿será que yo en un aserrío, ¿cierto? O en un depósito de maderas, podré hacer algún tipo de acción directamente sobre la madera? ¿Cierto? Digamos que ahí, como difícil, o sea, me tocaría cambiar la madera por otro tipo de material para poder decir que el control lo hice en la fuente. Diferente a si yo estoy diciendo que el peligro, ¿cierto? Es la herramienta manual, ¿cierto? Por ejemplo, la manipulación de la herramienta manual, que fue la pácora que vimos la semana pasada. Entonces ya, si yo estoy diciendo, yo voy a hacer algún tipo de acción directamente sobre la pácora, que es la herramienta manual que me está generando la exposición a un peligro mecánico por herramientas cortopunzantes, entonces ahí sí, yo podría hacer algo sobre la herramienta porque esa fuente es claramente identificable, yo puedo hacer algún tipo de acción. Entonces, todo lo que yo haga directamente para controlar el generador del peligro o el factor de riesgo se considera un control en la fuente. Entonces, digamos que es muy importante tener claramente identificado cómo es que se genera la exposición a ese peligro para poder identificar cuál es la fuente generadora de ese peligro. ¿Sí? En el medio, ¿cierto? Va a ser cualquier tipo de control que yo implemente para que yo implemente entre la fuente y el trabajador, es decir, entre el generador del peligro y el receptor del peligro. Entonces, cualquier tipo de acción que yo implemente en ese intermedio se va a considerar una acción o un control en el medio, entre el generador y el receptor. Muy utilizado, por ejemplo, en peligros de tipo físico, en peligros de tipo químico. ¿Por qué? Porque ese tipo de peligros se generan y para llegar al receptor o al trabajador, pues hay un medio de transporte. Entonces, por ejemplo, si yo coloco, si yo tengo, por ejemplo, el ruido y yo lo que hago es un encerramiento, ¿listo? La fuente sigue siendo la misma porque el motor sigue existiendo, ¿cierto? Yo tengo un motor que me genera ruido. Entonces, mire que yo sobre el motor no hice absolutamente nada. Es decir, el motor sigue funcionando y sigue generando el mismo nivel de ruido. Pero lo que yo hice fue encerrarlo. Entonces, si yo encierro ese motor, lo que estoy haciendo es que estoy separando la fuente, que es el generador del peligro, que en este caso sería el motor, y mi receptor, que sería el trabajador que está expuesto a los niveles de ruido que me genera ese motor. Ese control es un control en el medio. Y entonces, ahí aplicaría un control en el medio. No en todos aplica tampoco, no en todos los tipos de controles va a aplicar, digamos, un control en el medio. ¿Sí? No siempre es, digamos que, posible implementar controles en el medio. Y los controles en el individuo es todo lo que usted haga directamente sobre el trabajador receptor del peligro, es decir, quien se expone al peligro. Entonces, todo lo que usted haga directamente sobre ese trabajador, ¿cierto? Eso se considera un control en la persona o un control en el individuo. Esa es la clasificación más básica, ¿cierto? Es lo que les digo, la clasificación más básica y la forma más básica de uno clasificar los controles. Pero resulta que hay otros tipos de controles que uno puede implementar y que uno como que a veces no sabe dónde ubicar. ¿A qué hago referencia? Entonces usted dice, profe, resulta que es que mi peligro es un trabajo en alturas. Y resulta que yo para ese trabajo en alturas, pues implementé el procedimiento para trabajo seguro en alturas y tengo implementada la lista de chequeo, los formatos de inspección de los equipos, los permisos de trabajo para que cada que se haga el trabajo yo tenga la autorización para hacer el trabajo en alturas. Y entonces usted me dice, profe, ¿y eso dónde cabe? Y yo le digo, pues eso no cabe en ninguna parte. Entre la fuente, el medio o el individuo, en esa clasificación, ese control que usted me está describiendo, ese control no cabe en ninguna parte. Eso es lo que denominamos los controles de tipo administrativos, que son todo lo que tenga que ver con procedimientos, con temas de programas, sobre todo con temas documentales, ¿listo? Todo lo que tiene que ver como con temas documentales de gestión van a los controles de tipo administrativos. Entonces usted me dice, profe, es que el control que yo implementé fue que el trabajador se exponga menos, ¿cierto?, a ese factor de riesgo. Entonces implementamos una rotación de turnos.
esa rotación de turnos es un control administrativo. Todo eso es gestión. Entonces, miren que ese tipo de controles se le quedan a uno por fuera. Entonces, como que uno no sabe, uno dice, ¿y yo dónde pongo eso? Eso como que no me cabe entre la fuente, el medio y la persona. No, en ninguna parte me cabe. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Yo recomiendo que en la matriz que usted esté diligenciando, agregue una columna, lo dije así, controles en la fuente, controles en el medio, controles en la persona y agreguemos una columna que diga controles administrativos. ¿Se puede hacer? Perfectamente. La metodología lo único que le está diciendo a usted es registre qué controles tiene implementados. ¿Cómo los va a registrar? Usted podría decir, profe, yo quiero una sola columna que diga controles existentes. Válido. Pero por facilidad, digamos que uno los divide y uno los separa en control en la fuente, en el medio y en la persona, como para visualmente uno más fácilmente identificar los tipos de controles. Significa que usted en la matriz puede perfectamente registrar los controles, ¿cierto? Que usted tenga, los controles que usted quiera registrar de la forma que usted lo quiera registrar. Recuerden que la matriz es una guía, usted la puede adaptar, la puede ajustar según las necesidades que tengan la organización para cada uno de los fines específicos. No sé si eso les queda, no sé si eso les queda claro. Bueno, entonces miren que aquí tenemos la matriz con la que venimos trabajando. Acá les tengo la matriz, ¿cierto? Con la que trabajamos en la semana pasada, que hicimos la identificación de esos peligros con ese video cortico que vimos, ¿cierto? Con ese video de esa tarea que vimos y básicamente lo que estaban haciendo era estaban descargando, ¿cierto? Unas trozas de madera de un camión en un acerrío, ¿cierto? Eso era lo que estaban haciendo. Entonces vimos el videíto y básicamente simplemente lo que hicimos fue hacer una identificación de peligros. Entonces, ese día, por ejemplo, identificamos dos tareas y para esas dos tareas identificamos unos peligros, ¿cierto? Entonces identificamos, miren acá, identificamos unos peligros biomecánicos por manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos, identificamos unos peligros por condiciones de seguridad, locativo, mecánico y por trabajo en alturas, y identificamos un peligro químico por polvos orgánicos, ¿cierto? Entonces digamos que ese fue como lo que vimos la semana pasada. Voy a volverles a colocar el videíto porque quiero que sobre ese mismo, ¿cierto? Como para que no perdamos el trabajo que ya habíamos hecho, miremos qué podemos hacer con relación a los controles existentes. Entonces, miren lo que yo les decía, ¿cierto? La matriz guía, es decir, la matriz base que hay, digamos, disponible, esta es la matriz base que tiene la metodología de valoración de GTC 45. Mire que en los controles existentes, en la columna de controles existentes, me dice controles en la fuente, en el medio y en el individuo. Entonces, lo que yo les digo, yo perfectamente puedo coger y puedo insertar una columna y digo que acabo de incluir los controles administrativos, ¿cierto? ¿Qué pasa con los controles administrativos? Lo que pasa con los controles administrativos es que usted tiene que estar dentro de la organización para poder conocerlos. ¿Por qué? Porque normalmente, como son asociados a documentación, procedimientos, estándares que hay dentro de la organización, pues normalmente usted no los logra ver en el momento en el cual usted está haciendo el reconocimiento de la actividad, tarea, proceso. Entonces, digamos que eso requiere que usted conozca directamente la organización para poder usted tener mayor soporte con relación a los temas administrativos, ¿cierto? Entonces, esos controles de tipo administrativos. Usted me dice, por ejemplo, la mayoría de las organizaciones hacen exámenes médicos ocupacionales. Esos exámenes médicos ocupacionales hacen parte de los controles administrativos, ¿listo? Entonces, miren que ese
ese tipo de controles usted viene a conocer es estando dentro de la organización. Es decir, cuando usted tiene un mayor conocimiento de cómo se hace, cómo se gestiona. Entonces, ahí toca indagar un poquito más. Recuerden que les decía que el conocimiento del proceso es el que le va a dar a uno las herramientas para poder saber efectivamente qué hay implementado. Entonces, a veces uno simplemente mirando, que es lo que nos va a pasar viendo el video, uno mirando no logra analizar todos los controles que pueden haber implementados. Entonces, pero perfectamente lo pueden hacer y uno en la matriz, ¿cierto? Perfectamente puede agregar acá una columna, digo, voy con una columna adicional, fuente, medio, individuo y voy a agregar entonces esta columna adicional que sea para los controles administrativos para facilitar mi manejo y está perfectamente válido. Otro me puede decir, no, profe, yo no voy a poner todo ese montón de columnas, eso me queda muy largo, yo voy a dejar simplemente una columna, listo, que diga controles existentes. Entonces habrá alguien que me diga, yo acá simplemente voy a colocar una columna que diga controles existentes. Listo. Y simplemente escribo cuáles son los controles que hay existentes para cada uno de los peligros. ¿Válido? Sí, también se puede. La metodología lo que le dice es, defina cuáles son los controles existentes que hay. Esta subdivisión es muy útil para uno fácilmente identificar el tipo de control del cual está hablando, pero perfectamente usted lo podría dejar en una sola columna diciendo los controles existentes. Aplica mucho, lo he visto mucho en empresas que están empezando. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es no dejar columnas en blanco, la idea no es dejar columnas sin escribir. Entonces, cuando ustedes tienen una empresa que está empezando, una empresa muy incipiente que aún no hay nada, usted lo primero que hace, de las primeras cosas que se hacen, son las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. Entonces, ocurre mucho que cuando usted no tiene nada, entonces miren lo que pasa. Si usted no tiene nada, pues es preferible, ¿cierto? Entonces acá es preferible tener, ¿cierto? Miren lo que pasaría si yo la tengo subdividida. ¿Listo? Entonces yo la tengo subdividida por fuente, medio, individuo. Entonces, como yo siempre recomiendo no dejar las columnas en blanco, entonces usted le coloca ninguno, ninguno, ninguno. Y eso de ahí para abajo se le llenó de puros ningunos. ¿Por qué? Porque no tiene ningún control implementado. En cambio, cuando usted lo tiene unificado en una sola columna, pues simplemente viene y coloca acá ninguno. Entonces, eso lo he visto aplicado mucho cuando hablamos de empresas muy incipientes, o sea, empresas que apenas están empezando, pequeñas organizaciones, empresas pequeñitas, microempresas que apenas están empezando en el tema de sistemas de gestión. Entonces, lo ve uno mucho porque se vuelve muy larga la matriz, entonces uno lo puede simplificar también ahí y pues al año siguiente, cuando uno haga la actualización, uno ya puede hacer una subdivisión porque ya tiene más controles que ha implementado, entonces ya sí puede venir a discriminarlos por el tipo de control específico del que se trata. Entonces, también se puede. Entonces, lo he visto, y por eso digamos como que les hago la aclaración para que no crean que si no lo hacen subdividido está mal o no, lo pueden utilizar también. Lo que sí no queda como muy bien es que usted quiera meter acá en una sola todos los controles, porque entonces ya queda muy cargado y muy pesado de entender esa clasificación de controles ahí en la matriz. ¿Listo? Entonces, lo voy a dejar acá, ¿cierto? Como, digamos, la forma larga. Ya saben entonces cómo sería la forma simplificada. ¿Vamos ahí, chicos, o voy muy rápido? Profe, no, va todo bien. Ok, perfecto. ¿Se está viendo bien? Que a veces como que el Sí. tamaño... Bueno, entonces miren lo que yo les decía. Cuando yo, lo que les decía la semana pasada, cuando yo voy a registrar los controles, yo normalmente les recomiendo que apliquen el filtro en la clasificación. ¿Por qué? Porque si yo tengo varios tipos de peligro iguales, va a ser muy probable que para ese tipo de peligro los controles que tenga implementados sean similares, aunque pertenezcan a tareas diferentes. Entonces, normalmente usted tiene un trabajador que se expone a ruido y pues todos los que se expongan a ruido, independientemente de la tarea en la cual estén, pues digamos que normalmente a todos se les da protección auditiva. Entonces, el control, digamos, existente suele ser muy similar cuando yo agrupo por clasificación de peligro.
Es muy útil, ¿cierto? Muy útil hacerlo. Pues obviamente si no es sino uno, pues solamente ya se le va a aplicar. Pero cuando yo hago la clasificación y esa clasificación me queda bien hecha, es decir, tengo los tipos de peligro bien clasificados, yo puedo agrupar. Entonces ahí viene un tip para que cuando estén haciendo las matrices no se enreden mucho. Entonces yo siempre lo que les recomiendo es hagan el ejercicio, este primer ejercicio de clasificación de procesos, actividades y tareas y hagan la identificación de todos los peligros, ¿cierto? O sea, no se vayan en horizontal de corrido, sino que cuando estén haciendo una matriz completa, hagan la clasificación de proceso, actividad, tarea y hagan el ejercicio de identificación de peligros con la respectiva descripción, clasificación, efectos posibles para todos, ¿cierto? Traten de hacerlo para todos. Y cuando lo tengan hecho para todos, les va a ser mucho más fácil venir a asociar los controles existentes, por lo que yo les digo, ¿cierto? Entonces, miren, vamos para un peligro, ¿cierto? Como era el de químico por polvos orgánicos, porque era polvo de madera, y muy probablemente en esa empresa, ese peligro de tipo químico por polvos orgánicos va a estar presente en todas las tareas. Entonces, si yo cuando hago la clasificación ya vengo y agrupo, y acá tengo 10, por ejemplo, ¿cierto? Tengo 10 filas que tienen el mismo tipo de peligro. Cuando yo vaya a asociar los controles existentes, me va a ser mucho más fácil agrupar y registrar los controles existentes para todos. Y va a ser muy probablemente el mismo control. Entonces, eso facilita el registro, porque si yo hago fila completa de corrido, van a pasar dos cosas. Uno, no va a salir, créanme que no le sale, no lo terminan haciendo, porque cuando usted va a volver a hacer el mismo, ya se le olvidó qué fue lo que había puesto en el de arriba. Entonces se le vuelve muy dispendioso cuando lo hacen de corrido por fila. Entonces yo les recomiendo que lo hagan agrupado por bloques, así como le estamos trabajando. Primero la clasificación de procesos, actividades y tareas, luego la identificación de peligros, luego van y hacen el registro de los controles existentes, y si lo van haciendo así por bloquecitos como de actividades, les es mucho más fácil el registro en la matriz. Entonces eso es un súper tip para cuando estén haciendo esos ejercicios de matriz. Entonces, ¿por qué se los digo? Entonces miren, por ejemplo voy a colocarles el video para que recordemos sobre cuál proceso era que estábamos haciendo, sobre cuál actividad era que estábamos haciendo el ejercicio de identificación que hicimos la semana pasada para que podamos mirar entonces el tema de los controles existentes. Recuerden que eso me pone como problema cuando voy a apagar la cámara para poder... ¿Qué? Acá para poderles mostrar. Entonces acá. Bueno, entonces les voy a mostrar otra vez el videito que estábamos viendo la semana pasada, del proceso que estábamos viendo la semana pasada.
Bueno, entonces para que lo podamos construir, díganme qué controles ven ustedes ahí. O sea, qué controles ven ustedes ahí identificados en esas tareas que se están haciendo ahí. Profe, que tienen guantes. Entonces, en elementos de protección tienen guantes, ¿qué más tienen? Chaleco, me pareció ver. Y creo que el señor el que está encima tiene como algo en las rodillas, en los pies. ¿Quién más vio algo más? Así, suelten, o sea, sin todavía asociarlo a ningún tipo de peligro. ¿Qué otros controles vieron ahí? Además de los que la compañera dio. Ella vio que tenía guantes. ¿Quién más vio algo más? ¿Qué más vieron? ¿O lo volvemos a poner? Vamos a ponerlo otra vececita. Y me cuentan qué ven. Bueno, ¿quién da más? Profe, gafas. Me pareció También tienen gafas. Perfecto, entonces ya tiene guantes, tiene gafas. ¿Qué más ven que tiene? ¿Qué sirve? tapabocas. Tienen tapabocas, es decir, tienen protección respiratoria. ¿Qué más ven? Profe, pero esa protección respiratoria que tiene, yo vi que es como si fuera un trapo, no es como tal una máscara o algo que realmente se haga pues la función de evitar que el polvo realmente ingrese a las vías respiratorias. Entonces ya enseguida les voy a contar el chisme. Entonces, esa protección respiratoria que tienen no es para el polvo, sino que es por temas de COVID. Esto fue grabado en época ya de COVID, entonces digamos que ahí tenían era protección respiratoria para COVID. La protección para polvos, lo que dice Yesenia es cierto, no es esa, es diferente. ¿Qué más vieron? Ya vamos a hacer la asociación. Entonces, me han dicho que tenemos en elementos de protección, pero sirve, ¿cierto? O sea, tienen guantes, tienen gafas, tienen protección respiratoria, tienen botas, ¿listo? Mire que tienen botas de seguridad, ¿listo? Entonces, digamos, eso es como lo que uno ve. Eso es lo que uno puede ver ahí a ojímetro en el video. ¿No viste el desayuno que me trae por la sacar esa? Entonces, ahora lo que yo les decía, pues digamos que una cosa es lo que yo logro ver como controles implementados, ahora es los controles que yo voy a poder tener implementados asociados específicamente a cada uno de los peligros que yo tengo identificados. ¿Listo? Entonces resulta que cuando yo ya vengo a la matriz y para el caso de los peligros que tenemos identificados, yo vengo y miro, entonces vámonos con, ¿cierto? Vámonos con los guantes, que fue lo primero que yo vi, ¿cierto? Entonces, esos guantes, que fue lo primero que yo vi, ¿listo?
¿Será que me sirve de medida de control para alguno de esos peligros que yo tengo identificados? Recuerden que tenemos identificado biomecánico, manipulación manual de cargas, biomecánico, movimiento repetitivo, condiciones de seguridad locativo por almacenamiento, condiciones de seguridad mecánico por herramientas, condiciones de seguridad por trabajo en alturas, químico, polvos orgánicos. Entonces, ¿será que esos guantes me sirven para alguno de esos controles? Para alguno de esos peligros, perdón. Sí, profe, yo creo que no, no sé si estoy errada. Entonces, miren, entonces resulta que yo tengo aquí un peligro, ¿cierto? Que era condiciones de seguridad mecánico por herramientas, y resulta que tengo la manipulación manual de la pácora para el movimiento de los trozos de madera. ¿Será que si de pronto yo cojo esa pácora con eso, con ese guante, hará algo? ¿Servirá para algo? Quedará ya como muy incómodo para la manipulación. No. Pero digamos que está recomendado, ¿cierto? Digamos que si yo tengo una herramienta manual que corta, ¿listo? Y desde que no haya partes en movimiento mecánica, yo puedo utilizar entonces guantes, ¿cierto? En este caso son guantes de carnaza para, digamos, hacer, ¿cierto? El tema de resistencia mecánica mayor y que por un roce accidental no me vaya a cortar la mano. Entonces miren que en ese caso, ese guante, ¿cierto? Es un control en el individuo, entonces es un elemento de protección personal, ¿listo? Entonces utilizan guante de carnaza. Entonces, ese guante de carnaza me sirve en este caso para esos peligros que yo tengo identificados, esos que tenemos aquí, única y exclusivamente para ese, para ningún otro más. Es decir, el que yo utilice el guante no me va a prevenir que yo respire el polvo, no me va a prevenir que yo manipule mal la carga, no me va a impedir el movimiento repetitivo, es decir, solamente tiene relación directa con ese, ¿cierto? Con este peligro que es el de condiciones de seguridad mecánico por herramientas. De la asociación solamente debe aparecer ahí, para ese peligro en específico, porque solamente me sirve para ese peligro en particular. ¿Listo? Mientras que si yo vengo y hablo, por ejemplo, ¿listo? Del químico por polvos orgánicos, ¿cierto? Entonces resulta que ese de químico por polvos orgánicos, resulta que para ese peligro, ¿cierto? Vamos a suponer, ¿listo? Vamos a suponer, aunque no es cierto, que esa protección respiratoria que ellos tienen es la protección respiratoria para polvos, ¿listo? Entonces supongamos que esa es una protección respiratoria para polvos. Entonces, en este caso, ellos van a tener protección respiratoria, ¿cierto? Van a tener protección respiratoria para polvos y adicionalmente también se asocia con ese peligro químico por polvos orgánicos, también se asocian las capas de seguridad. Porque resulta que al ser el polvo un material particulado, ¿cierto? Entonces digamos que tiene posibilidad no solamente de generar mi afectación en vías respiratorias, sino que también tiene potencial de afectarme, ¿cierto? Los ojos, ¿cierto? Porque el tamaño de partícula es significativo y puede generarme alteración en los ojos. Entonces digamos que ahí tendría esos dos elementos de protección personal. Por eso les digo que es muy útil, ¿cierto? Agrupar por clasificación de peligro, porque miren que yo simplemente, ¿cierto? En ambas tareas, ¿cierto? Deberé tener la protección respiratoria y las gafas para proteger de ese peligro. Entonces, la asociación se hace peligro con tipo de protección, con tipo de control. ¿Listo? Entonces, digamos que debo de hacerlo uno a uno sin mezclar los controles, es decir, no tiene por qué aparecer aquí en este tipo de control, ¿cierto? Por ejemplo, acá no deberían de aparecer los guantes
porque el tipo de peligro que estoy asociando no tiene nada que ver con el control que estoy describiendo. Entonces debo guardar, ¿cierto?, la relación entre el peligro que estoy identificando y el control que tengo implementado. Entonces, eso es lo que ya tengo implementado. No sé si es clara esa asociación entre el tipo de peligro y el tipo de control existente que voy a registrar. Entonces acá simplemente le voy a colocar ninguno. Y miren lo que podría ser un control administrativo para un peligro, por ejemplo, como el peligro químico por polvos orgánicos. Yo podría tener acá, ¿cierto?, exámenes médicos ocupacionales y entre paréntesis yo colocaría que a esos trabajadores les hacemos espirometría. Y eso me sirve para ese peligro, ¿cierto?, que es químico por polvos orgánicos, solamente para eso. Mientras que si yo vengo y hablo de otro peligro, como por ejemplo los biomecánicos, ¿cierto? Entonces yo tengo los biomecánicos por movimiento repetitivo y manipulación manual de cargas. ¿Listo? Entonces miren que realmente para eso no hay elementos de protección personal, pero yo sí puedo tener implementado en mi organización como parte de los controles que tenga implementado. Entonces miren que si yo tengo, por ejemplo, un estándar donde le defino a ese trabajador el máximo de trozas que pueda cargar cada que haga un descargue, entonces digamos que eso sería un control administrativo y eso sería un estándar de seguridad. Entonces yo podría decir, ese trabajador cuenta con un estándar de seguridad. Pero para yo saber si el estándar existe o no, me toca conocer el proceso. Si yo tengo, por ejemplo, programa de pausas activas o programa de fortalecimiento muscular, que se utiliza mucho en este tipo de sectores donde yo tengo manipulación de cargas y que lo que yo necesito es fortalecer grupos musculares para que el trabajador no se me lesione, esos son controles de tipo administrativos. ¿Listo? Por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales con énfasis osteomuscular, entonces ahí irían un control administrativo. Pero ya esas acciones uno no las logra identificar, esos controles no se identifican visualmente cuando yo estoy analizando la tarea. Me toca ir a preguntar un poquito más, a indagar un poquito más, si no soy la persona dentro de la empresa responsable para poder garantizar y poder registrar esos controles que se han implementado. Entonces, no sé si de esa forma queda un poco más claro el tema de los controles existentes. Chicos, vamos. Bueno, y lo que yo les decía, les recomiendo siempre, si no hay información para registrar, no dejen la información, no dejen las celdas en blanco, porque si es otra persona la que está realizando la verificación sobre lo que ya uno trabajó, entonces es súper importante saber si fue que efectivamente no hay, ¿cierto? Es decir, el control no existe, o si fue que le faltó llenarlo. Entonces, no se dejan espacios en blanco. Si no hay control, entonces simplemente se coloca no existe, no definido, no implementado, ¿sí? Pero no, ¿cierto? No dejarlo en blanco porque puede llegar a pasar que alguien, digamos, alguien que esté cogiendo por segunda vez, digamos, esa matriz que usted ya trabajó, no sepa si fue que no lo colocaron o si fue que no se hizo, ¿cierto? Entonces, para que no quede ahí
la información sin registrar, entonces uno simplemente coloca, ¿cierto? No implementado o no existe, ¿cierto? Uno ya unifica qué quiere, ¿cierto? ¿Qué quiere utilizar como, qué quiere utilizar como medida de control, como convención para que el control no está identificado o no implementado? Ojo que es muy diferente colocar no existe, no implementado o no aplicado, a colocar no aplica. Porque cuando yo ya afirmo que el control no aplica, es porque para ese peligro, efectivamente, no hay ningún tipo de control existente, o sea, no se puede implementar ningún tipo de acción para ese control, por ejemplo, en la fuente o en el medio o en el individuo. Entonces, es muy diferente poner no implementado a no aplica, porque si yo coloco no aplica, es porque definitivamente no se puede hacer nada, es decir, no hay ningún tipo de medida implementada. Que en este caso yo podría decir, en este caso, por ejemplo, la exposición a el polvo de madera, que es un peligro químico, yo puedo afirmar, ¿cierto?, que para ese sector no aplica control en la fuente, porque si la razón de ser es un aserrío donde procesan madera, ¿listo? Yo digo que no hay forma de cambiar la madera por otra cosa, porque entonces cambiaría la razón de ser de el aserrío. Entonces ahí yo sí puedo afirmar que como tal, yo no puedo implementar ningún control en la fuente, porque yo no puedo cambiar el polvo de madera, yo no puedo cambiar la madera en sí, pero yo sí puedo implementar controles en el medio. Y controles en el medio es, por ejemplo, implementar sistemas de extracción localizada, sistemas de ventilación, la persona puede implementar protección respiratoria. Entonces, ahí es muy diferente que yo diga que en el medio, el control, ¿cierto? Que yo diga no implementado. Ahí sí es diferente. Que yo digo no implementado. Muy diferente el concepto. No aplica a no implementado. Entonces, no aplica es que definitivamente yo no puedo hacer ningún tipo de acción para controlar ese peligro. No implementado es que se puede hacer algo, pero yo en mi organización no tengo absolutamente nada implementado, ¿cierto? ¿Cómo vamos ahí? Si es clara la diferencia, chicos, entre ese no aplica y no implementado. Sí, profe, sí es claro. Ok, perfecto. Listo. Hoy me siento como sola, están poco participativos, como callados. Bueno, entonces esa información es, digamos, lo que tenemos relacionado con los controles existentes. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que tenemos de información que se registra con los controles existentes. Y lo que yo les digo, muy útil cuando uno está haciendo el registro, unificar por tipo de peligro, les sirve muchísimo unificar por tipo de peligro para que la información le quede a uno congruente y consistente para todos los mismos tipos de peligro y uno poder como compartir la misma información. Eso facilita mucho el diligenciamiento de la matriz en la parte de controles. ¿Sí? Entonces, súper útil aplicar ese filtro y recuerden no dejar columnas en blanco para que la información no parezca que no se registró, sino que sí se registró, pero que no tenemos como información para registrar en ese momento. Bueno, entonces sigamos por este lado. Les voy a dejar acá. Darle acá a compartir.
Y siguiendo entonces con el paso a paso de las actividades que hacemos para la aplicación de la matriz, entonces la etapa que sigue es lo que se conoce como la etapa de valoración del riesgo. Entonces, en la etapa de valoración del riesgo, pues aquí lo que vamos a hacer es determinar cada uno de esos peligros que identificamos. A cada uno de esos peligros que identificamos, entonces le vamos a hacer el análisis para determinar ese peligro, ¿cierto? ¿Qué tan relevante es para la organización? Entonces, en temas de nivel de riesgo, recuerden que los tengo que tener identificados todos, toditos. Uno no se pone a decir, no, es que yo creo que este es menos importante que este, no, nada. O sea, uno en la identificación los pone absolutamente todos, desde el que uno cree que es muy leve hasta que el que uno considera que es muy relevante. ¿Listo? Y ya uno lo que hace en la etapa de valoración, lo que hace es que uno califica cada uno de esos peligros. Y la calificación de esos peligros es la que le va a uno permitir identificar cuáles ya son entonces esos peligros valorados en términos de probabilidad y consecuencia, cuáles son los más significativos y representativos para la organización, de forma que uno pueda implementar las medidas de control para garantizar que ese riesgo tenga el nivel de riesgo mínimo que se pueda en mi organización. Para garantizar que ese riesgo, yo puedo decir que el riesgo se encuentra controlado. Miren algo, nunca un riesgo va a ser cero, un nivel de riesgo nunca va a ser cero, es decir, el riesgo siempre va a estar ahí presente, por más que yo tenga medidas implementadas, por más que yo diga que tengo todo lo posible, ¿cierto?, implementado en mi organización, siempre va a existir, eso lo vemos cuando implementemos medidas de acción, siempre va a existir lo que se llama un nivel de riesgo residual, que va a hacer que ese riesgo siempre esté ahí presente, aunque tenga un nivel mínimo. Entonces, eso es que uno dice, no, ya tengo todo controlado. Entonces, digamos que lleve ese peligro a su mínima expresión en términos de riesgo, es decir, implementé todas las medidas de control, pero a excepción de que el peligro desaparezca, siempre va a haber existencia del riesgo, porque siempre, aunque la probabilidad sea mínima, siempre va a existir la probabilidad de que el evento se materialice. Entonces, por ahí dicen, ¿cierto? Viajar en avión es demasiado seguro, ¿cierto? Es decir, la probabilidad de que ocurra un accidente aéreo es mínima. Si usted la compara contra una probabilidad de un accidente de tránsito en carro o en moto, ¿cierto? Entonces, si usted compara esos tres, avión, carro o moto, la probabilidad de que ocurra un accidente aéreo es muy bajita con relación a la probabilidad de que ocurra un accidente en carro o que ocurra la probabilidad de que ocurra un accidente en moto. Pero usted no puede decir que el riesgo en términos de probabilidad para un accidente aéreo no existe. El riesgo está presente, aunque la probabilidad sea muy bajita, siempre va a estar presente. Entonces, por ejemplo, la aviación es, digamos, de las áreas que mayores controles operacionales tienen implementados, sus niveles de riesgo residual están llevados a la mínima expresión, porque obviamente si se llega a materializar un evento es catastrófico, pero no significa que el riesgo no exista, porque si el peligro no existiera, pues yo no haría absolutamente nada. Lo que tengo es implementadas todas las medidas posibles de control para llevar al mínimo nivel de riesgo ese peligro que podría materializarse. Pero no significa que sea cero, nunca va a ser cero, siempre va a estar ahí presente por la probabilidad, aunque la probabilidad sea muy bajita, ¿cierto? Entonces siempre va a estar presente ahí. Entonces lo que hacemos es, para todos los peligros que tenemos identificados, vamos a hacer entonces una etapa de valoración de riesgo, de forma que yo pueda definir cuáles son realmente mis peligros más relevantes, que van a ser entonces aquellos que nos den un nivel de riesgo mayor y por ende las medidas de control van a empezar a implementarse en esos peligros o riesgos que tienen mayor valoración. Entonces eso es fundamental hacerlo para poder garantizar que dentro de la organización yo tengo identificados todos los peligros, todos se identifican. Y en la valoración es que uno determina cuáles son significativos y cuáles son menos, ¿cierto? Cuáles son menos significativos. Entonces, ese es como el ejercicio que sigue.
esa es la parte que sigue. Vamos a pasar entonces a la etapa de evaluación de riesgo para poder entonces darle peso a cada uno de esos peligros que uno viene identificando. Vamos a hacer la introducción y el jueves entonces desarrollamos el tema a profundidad. Entonces, cuando hablamos en temas de evaluación de riesgo, entonces, en temas de evaluación de riesgo, cuando a mí me hablen de riesgo, recuerden que siempre me están hablando de la combinación de dos elementos. La probabilidad de que el evento se materialice y si ese evento se llega a materializar, cuál sería el impacto, la consecuencia, la severidad, la magnitud del daño, cuál es el impacto que puede generarme en caso de que ese evento se llegue a materializar. Entonces, siempre cuando estemos hablando de forma genérica en términos de riesgo, siempre cuando estemos hablando de forma, digamos, de calcular o de estimar ese riesgo, estamos entonces hablando de que siempre va a ser una relación entre la probabilidad de que el evento ocurra y si ese evento se materializa, qué tan grave sería el daño que ocurriría. Entonces, aquí es donde hay variaciones metodológicas dependiendo del enfoque metodológico que uno utilice. Es decir, los autores proponen metodologías para calificar la probabilidad y la consecuencia. Cada uno no, pues digamos, existen autores, unos ya muy reconocidos y muy, digamos, muy utilizados como GTC 45, como matriz española, como método matricial de Sura, como método FINE, es decir, ya hay unos muy estandarizados y muy reconocidos y uno puede inventar un método propio. Es decir, yo puedo decir, yo voy a inventar un método propio para valorar probabilidad y consecuencia y eso me va a dar un nivel de riesgo válido. Es decir, no hay, digamos, ningún tipo de restricción en términos de cuál método utilizo. La norma le dice a uno, utilice una metodología de evaluación de riesgos, no le dice cuál. Usted como organización decide qué metodología utilizar. Lo que sí es que hay que saber aplicar. Es decir, la metodología que usted escoja, la metodología por la cual usted se vaya, hay que saberla manejar y hay que saberla dominar. ¿Por qué? Porque la forma en la que cada metodología calcula o estima la probabilidad y la consecuencia es diferente. Entonces, lo que hay que hacer es entender, cuando yo voy a estudiar o a revisar cuál método de evaluación es que vamos a escoger, esos métodos de evaluación lo que traen son definidas escalas para calificar la probabilidad y la consecuencia. Entonces, básicamente lo que yo tengo que aprender es a entender metodológicamente cada una de esas metodologías, cómo es que calculan la probabilidad y la consecuencia y esa estimación de la probabilidad y la consecuencia, cómo se utilizan para estimar el riesgo y cuáles son las escalas de riesgo que maneja cada metodología. Entonces, como les digo, súper de moda y súper utilizada GTC 45, pareciera que fuera la única. ¿Es la única? No, no es la única. Es la que, digamos, ha estado de moda, como es del Icontec, entonces muchas empresas lo utilizan, pero no significa que sea la única, ¿cierto? Hay otros métodos de valoración que también existen y que se pueden utilizar perfectamente y no tengo problema. Eso sí, yo como empresa no puedo estar cambiando de metodología de valoración de riesgo de un momento a otro, porque eso impacta, el método de valoración que yo utilice, impacta en la estimación del nivel de riesgo. Entonces tengo que, digamos, como cuando ya empiezo, casarme como con esa metodología, porque, digamos, para poder demostrar disminución en los niveles de riesgo, pues tiene que ser comparable. No puede ser que yo haya utilizado un método semi-cuantitativo y me pase para un método totalmente cuantitativo y las escalas son diferentes. Entonces, eso me va a generar cambios en la valoración de los riesgos que van a incidir, obviamente, al final en el resumen cuando uno está priorizando los riesgos. ¿Qué debería de pasar? ¿Qué sí debería de pasar? Que lo que para una metodología sea el mayor nivel de riesgo, si yo aplico esa metodología, si fuera congruente, es decir, si hubiera congruencia entre los métodos, inclusive para ahí hay investigaciones y todo, en el que si yo valoro un peligro por una metodología y eso me da, por decir, el mayor nivel de riesgo y ese mayor nivel de riesgo en esa metodología se llama intolerable, debería de pasar, ¿cierto?
debería ser, lo lógico que uno esperaría, es que para esa metodología, si yo llego y aplico para ese mismo tipo de peligro otra metodología diferente, y ya en esa metodología el nivel de riesgo se denomina es alto, pero es la mayor de las escalas de valoración, pues debería de ocurrir que ese peligro que en esta me dio intolerable al aplicar una metodología, pues al aplicar otra metodología, eso me dé un nivel de riesgo alto en esa otra metodología, que es el mayor nivel de riesgo de ese método. Entonces sí debería de haber congruencia en eso, aunque se denominen diferente, pero debería haber congruencia porque se supondría que yo estoy utilizando la escala de probabilidad mayor y la escala de consecuencia mayor, y eso me debería dar el nivel de riesgo mayor en ambas metodologías. Entonces, eso es un buen ejercicio para uno hacer. Lo que pasa es que no es sano que yo esté cambiando de métodos de valoración, porque recuerden que finalmente el objetivo es bajar esto, ¿cierto? Es decir, es bajar las matrices a todas las áreas de la organización, que se dificulta muchísimo cuando uno, por ejemplo, empieza y hace un trabajo de divulgación el primer año, hijo de madre, al año siguiente cambia metodología. Vuelva pues a explicarle a la gente que es que el riesgo más alto ya no se llama intolerable, sino que se llama alto. Entonces se le pierde a uno la gente, o sea, se le pierde a uno el concepto. Entonces no es sano a nivel de organización estar cambiando de metodología, eso se cuida mucho. De ahí, por ejemplo, a que casas matrices, o sea, si ustedes miran, por ejemplo, una casa matriz como Renault, ¿cierto? Lo que es Casa Británica, por ejemplo. Si ustedes miran ellos son, por ejemplo, casa matriz, y entonces, digamos, ellos tienen lineamientos, por ejemplo, de Francia, porque la mamá, ¿cierto? O el papá de ellos, entonces es una empresa que es de francesa, la metodología que utilizan en todas las maquiladoras de Renault a nivel del mundo es exactamente la misma y viene de casa matriz. Ellos definen qué metodología van a utilizar. Entonces, ellos no van a estar cambiando de metodología de valoración de un año a otro, no, utilizan la misma metodología y se replica a nivel de cualquier país del mundo. Entonces, ese tipo de organizaciones han entendido que cuando yo hago un buen ejercicio de análisis de riesgos, debo conservar, porque se demora mucho. Culturalmente es difícil el entendimiento, o sea, lograr bajar las matrices a las áreas de trabajo es difícil, ¿cierto? Pero hay que hacerlo, porque una de las grandes tareas es lograr que el personal identifique claramente cuáles son los peligros a los cuales se expone y en qué niveles de riesgo es que están esos peligros, porque es la única forma en la que yo garantizo que hay un nivel de conciencia mayor en cuanto a la exposición de esos peligros. Entonces, hay que trabajarle, entonces, irse por una metodología, no variarla, ¿cierto? O sea, no se recomienda variarla de un año a otro, sino conservar una tendencia en el uso de esa metodología, y lo que sí es que hay que entenderla. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfocar en la próxima sesión? Vamos a entender las metodologías, vamos a oír un poquito, a entender esas metodologías de valoración de riesgos, porque como les digo, hay varias, la única no es GTC 45, entonces cuando uno entiende cómo se aplican cada una de esas metodologías, es muy útil porque se le familiariza a uno mucho y ya no le va a dar a uno miedo. Créanme que en el momento que usted le digan, mira, hay que hacer una aplicación de una matriz y la metodología de valoración de riesgos es esta, usted simplemente va y se estudia, la probabilidad la califican así, la consecuencia la califican así, el nivel de riesgo se obtiene así, aplico, no tengo ningún problema. Independientemente de aquí se llame alto, medio, bajo, en el otro se llame tolerable, trivial, intolerable, ¿cierto? Dependiendo de la metodología, no me importa, lo aplico y lo sé utilizar y no me da temor aplicar cualquier tipo de metodología de valoración de riesgos. En la carpeta del Drive, chicos, por si de pronto quieren y pueden, aunque no es, no es obligatorio, lo trabajamos en la próxima sesión, pero ya en la carpeta del Drive tienen compartidos 4 documentos. Tienen compartido el documento de valoración de la GTC 45, que creo que ese ya lo conocen porque fue el que trabajaron o el que trabajan tradicionalmente en la asignatura de identificación de peligros.
tienen también otros 3 métodos. Entonces está el método del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es lo que se conoce como matriz española. Tienen el método FINE, que es otro método que se utilizan, y tienen las matrices de ARL-SURA, que son 3 matrices, que básicamente entendiendo una, entienden las otras, que son matrices 4x4, 5x5 y 6x6. Entonces, ahí tienen los 4 métodos. Esos 4 métodos los vamos a revisar en la próxima sesión. Entonces, si de pronto quieren ir descargando los documentos, mirando las matrices, podemos ir, pues, los métodos, perdón, la información de cómo se hace cada una de las calificaciones, lo vamos a ver para que entiendan un poquito metodológicamente cómo se construyen, ¿cierto? Cómo se aplican esos métodos de valoración, independientemente de cuál sea el que vayamos a trabajar, y que no les dé susto, ¿cierto? O sea, realmente no les debe dar susto, uno simplemente entendiendo la metodología de que todos los métodos, absolutamente todos, créanme, todos se basan exactamente en el mismo concepto, probabilidad y consecuencia. Cómo califica ese método probabilidad y cómo califica la consecuencia. Y en función de la valoración de probabilidad y consecuencia, cómo se obtiene el nivel de riesgo. Si ustedes aprenden a aplicar eso, cualquier metodología les va a ser fácil de aplicar independientemente de la organización en la que uno se encuentre. No sé, chicos, si tengan alguna preguntita, duda. No quiero avanzar en tema porque nos queda, ¿cierto? Nos queda iniciado. Entonces, digamos que la idea es poder trabajar la sesión del jueves completica con este tema. Entonces, no sé si quieran hacer alguna pregunta, si tengan inquietudes de aquí hacia atrás, algo que quieran resolver. Profe, yo otra vez, qué pena. Tranquila, cuéntame. Profe, por ejemplo, para olores fuertes, ¿eso sería riesgo químico o biológico? Si la persona está expuesta, por ejemplo, a olores de compostajes, aguas sucias y así. Entonces, digamos que ese tema hay que mirar cuál es el origen, ¿cierto? La fuente del olor. Entonces, si la fuente del olor es un químico, entonces va por ese lado de químicos. Pero si, por ejemplo, son aguas estancadas, mal manejo de aguas residuales, de desechos, entonces en ese caso es un peligro de saneamiento básico. Entonces hay que identificar cuál es la fuente, cuál es el generador del olor. Y si es por lo que le dije, por actividades de compostaje, por ejemplo, que ponen así a podrir todo lo que recogen de el pasto, Exacto, pero entonces si eso es una actividad de tipo, si es una actividad de tipo compostaje, entonces eso es un químico, ¿cierto? Y digamos que en esos químicos pueden ser químicos de origen vegetal, y porque el proceso es un proceso de descomposición químico, realmente lo que ocurre ahí. Es decir, es una liberación de metano por el proceso de fermentación que ocurre. Entonces, ahí sí, porque es un proceso en sí, es decir, es un proceso de transformación. Pero si ya es por ejemplo, un mal almacenamiento de basuras, ¿listo? Entonces, ahí el problema no es de un proceso de transformación de un orgánico a un abono, sino que ya en este caso ya es un mal manejo de residuos. Entonces, depende del origen. Bueno, profe, muchas gracias. Pero sí lo puedes poner, si es un proceso de compostaje como tal, o sea, es un proceso de pues una compostadera en la cual yo lo que hago es que ingreso material orgánico y con el proceso pues, de tiempo, secado, humedad, todo, genero abono, es un proceso químico. Ya. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más, chicos, de pronto? ¿Todos tienen acceso a la carpeta Drive? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, como les digo, ya ahí está compartido. Acá les voy a mostrar, ¿cierto? Entonces,
acá en la carpeta Drive tienen compartido entonces acá en la matriz, ¿cierto? Tienen compartido la información que hemos ido generando. Estas son las memorias. Esto fue lo que trabajamos del tema de peligro la semana pasada. Y acá tienen las metodologías, ¿cierto? De las que les hablé. Entonces son 4, pues la GTC 45, que creo que ya la conocen. Y están los otros métodos, el método FIND. Este método FIND original es en inglés, entonces les copié las tablitas extraídas pues en español. Están los métodos de ARL-SURA, que son unas matrices que las vamos a ver, y la metodología del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es lo que se conoce como matriz española. Entonces acá tienen las referencias técnicas de los que vamos a trabajar la próxima clase, el próximo encuentro, para que pues lo vayan descargando y pues si quieren se vayan familiarizando con esos documentos. Bueno, chicos, entonces si nadie más tiene duditas, preguntas, entonces podemos dejar por el día de hoy y los espero el jueves. Cualquier dudita me pueden escribir, estoy atenta a lo que necesiten. Chao, chicas, feliz noche. Chao, profe, muchas gracias. Con mucho gusto.